En primer lugar, quería agradecer a la Cátedra Intercultural mi participación en este segundo Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género, y muy en especial a su directora Mercedes Osuna. Esto me da la oportunidad de hablar de cómo debería de ser la educación para el futuro, de las cookies, los datos y los algoritmos, de procesos que permanecen ocultos en nuestra vida cotidiana y que, sin embargo, tienen un gran impacto, y ese impacto es creciente. Tanto la educación como la comunicación deben de abordar el reto de la soberanía digital, de nosotros tener capacidad para afrontar nuestra toma de decisiones por encima de los procesos que permanecen ocultos. Todo ello se debe a que, de alguna forma, la ley de la fractura determina que el cambio tecnológico sea un cambio exponencial, rapidísimo, muchísimo más en este caso de las tecnologías digitales, que ya vemos qué proceso de aceleración tienen, y sin embargo los cambios sociales y los cambios políticos van con mucho retraso, en gran parte porque la comprensión de los procesos de cambio y de transformación no están siendo del alcance de todos los ciudadanos. Eso es lo que plantea el libro Libres o Vasallos, un libro que plantea el dilema digital de que la mayor parte de los usuarios son usuarios pasivos para los cuales la tecnología es una tecnología cerrada y el único beneficio que tienen es el uso, y sobre todo el uso recreativo y de ocio, por encima de cualquier otro. La tecnología se convierte en una caja negra de la que salen resultados que resultan atractivos, pero que sin embargo no nos permiten saber de qué forma se han tomado decisiones, de qué forma se están haciendo las cosas. Por eso propone que haya usuarios críticos que se encarguen de hacer un consumo crítico de la tecnología, que tengan conceptos básicos y que al menos sean usuarios avanzados de este mundo digital, que les permita ejercer el pensamiento crítico para abordar cada uno de los procesos de digitalización. Pero en esa escalera del empoderamiento tecnológico, que debería de ser el fin último de la educación y la comunicación sobre las tecnologías, hay otras perspectivas que son mucho más enriquecedoras. De una parte está la perspectiva maker, como el háztelo tú mismo, la creación y la personalización son también opciones que te da la tecnología y que sin embargo no siempre las tiene al alcance todo el mundo, porque una de las destrezas básicas de la actualidad son el pensamiento computacional y la capacidad para programar. Todavía hay una perspectiva mucho más avanzada que es la hacker, que es una perspectiva que habla de la transformación, que permite abordar la tecnología para cambiarla según tus necesidades. Ojalá en los próximos años todos tengamos más capacidad para ser soberanos, independientes y libres ante la tecnología. Y todo eso porque cada vez se producen más decisiones y más independencia de esas decisiones respecto a los humanos. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya es capaz de producir patentes y, sin embargo, hay países como Estados Unidos donde esas patentes se pueden registrar a cargo de una inteligencia artificial, sí, pero no es así en la Unión Europea ni en el Reino Unido, donde en principio no se están admitiendo las patentes producidas por la propia inteligencia artificial. Hay cuestiones éticas, como de quién es la responsabilidad de una determinada patente, que hacen que se cuestione la viabilidad de permitir que la inteligencia artificial registre patentes a su propio nombre, ¿no? Ese sería uno de los resultados de un proceso que a lo largo de los últimos años se ha ido acelerando, que es la digitalización y la minería de los datos. Esos datos están marcados por las cookies y también por los algoritmos y por la burbuja de filtros, procesos de los que vamos a hablar ahora para tratar de entender de qué forma está impactando todo esto en nuestra vida cotidiana. Bueno, las cookies son un archivo que está creado por el sitio web y que facilita la navegación. En principio lo que hace es que pone en contacto el emisor y el receptor y hay un intercambio de archivos. Pero lo que nos interesa saber es qué información obtiene una cookie y cómo la recopila. ¿Y cómo nos damos cuenta de que eso ocurre? Pues, por ejemplo, si entras en una página y clicas una pestaña, pero vuelves atrás, cuando abres de nuevo la sesión, no necesitas introducir el usuario y la contraseña, ya lo tiene la cookie. Cuando realizas una compra online, aunque te arrepientas, la próxima vez que entras en la página, tu producto está en el carrito. O si entras en una página web, ya recuerda cómo tienes configurado el navegador en tamaño de letra o en el idioma, etcétera. O si el propio buscador recuerda
tu pregunta del último acceso. Cada vez que encuentras facilidades para recuperar información que has obtenido en la red, hay una cookie de por medio que asocia esa información a ti y a tus prácticas digitales, ¿no? Las cookies saben mucho, ¿no? Y saben tanto que pues, son capaces de determinar cuál es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de teléfono, nuestra dirección IP, nuestro correo electrónico, cuál es nuestro domicilio, nuestras contraseñas, con qué ordenador o teléfono o tablet entramos, cuál es la versión, cuál es la resolución, qué navegador usamos, de qué página veníamos y a qué página vamos después, cuánto tiempo de visita, eh, las horas y los lugares de conexión. De hecho, desde la analítica web se puede seguir a un usuario segundo a segundo en toda su actividad dentro de una página web. Y el tema está en que hemos aceptado las cookies porque nos hacen la vida más fácil. Nos permiten que Internet y nuestros accesos se adapten más a nuestras prácticas, son más eficaces, más eficientes. Nos permiten también acceder a la información y recuperar otras búsquedas. Todo eso, desde la regulación de protección de datos de hace 2 años, se supone que debería de permitirse siempre y cuando esa información permanezca anonimizada. Sin embargo, el cruce de datos de las grandes empresas tecnológicas permite identificar quién es la persona que hay detrás de cada identidad anónima. ¿Cuáles son los tipos de cookies? Bueno, pues las hay por el tiempo, que son cookies de sesión, que deberían de durar solamente mientras estás en la página, y hay cookies persistentes. Lo normal es que casi todas las páginas tengan cookies persistentes que acumulan todos los accesos que has tenido a esa página. También hay cookies que son propias de la propia página a la que entras y hay cookies de terceros, que son cookies que se obtienen a partir de los accesos en distintas páginas y que se benefician de empresas que se califican de terceros, ¿no? Y luego, según la funcionalidad, pues son las preferencias de las que ya hemos hablado, la seguridad, las cookies hacen que la navegación sea más segura, que no te puedan robar datos, salvo la propia página en la que estás. eh, Regulan todo el proceso de navegación y hacen la publicidad mucho más próxima a nosotros. De hecho, todos nos hemos visto en situaciones en las que después de hablar de una determinada compra, después de haber visitado una determinada página, nos empiezan a aparecer contenidos y publicidad relacionados con esos accesos y con esas preferencias. Por último, otro tipo de cookie es la de estado de sesión, que es la que informa en qué momento estás navegando, desde qué lugar, etcétera, ¿no? Este sería el proceso de registro de una cookie, que desde el ordenador se dirige al servidor. Hay un intercambio de archivos en que la información personal te permite acceder al contenido de la web. Si no es así, se trataría de privacidad por diseño, de la que hablaremos luego. En cualquier caso, todo esto hace que, a pesar de la ley de protección de datos, todos aceptemos las políticas de cookies de cada una de las empresas y las aceptemos para poder tener acceso a esa página y no pensemos a menudo qué consecuencias puede tener todo esto, ¿no? Una de las consecuencias más llamativas es el filtro burbuja. Es un efecto por el cual cada vez que entramos en Internet, como Internet, el buscador recuerda nuestros últimos accesos y las palabras que hemos buscado, cada vez va limitando nuestros accesos a los resultados a los que entramos a partir del buscador. Es decir, cada vez se adapta mejor a nuestros deseos, a nuestras preferencias ideológicas, a nuestros gustos de colores, a todo eso. Y sin embargo elimina una cantidad de información y de accesos que no están relacionados con nuestras preferencias ideológicas o las de nuestros amigos, ¿no? El proceso es este: si nosotros estamos en medio de un montón de contenidos, el filtro burbuja va aislándote de esos contenidos hasta que consigue precisamente que los contenidos sean muy parecidos a tus gustos. El problema es que de la enorme cantidad de información que hay en Internet, conforme más veces entras, más limitados son los resultados y menos diversos. Siempre estás viendo lo mismo. Y todo eso tiene una influencia muy grande porque tiene consecuencias para, por ejemplo, la política. El caso más llamativo de los últimos años han sido las elecciones norteamericanas de las que vamos a hablar ahora. Pero los algoritmos deciden muchísimas cosas. Deciden no solamente aspectos del mundo digital, sino también del mundo físico. Organizan los buscadores, el sistema de navegación, te orientan en las compras, incluso son capaces de predecir cuál será tu próxima compra.
Y de hecho, las empresas de distribución como Amazon hacen prospectivas de cuáles serán las próximas compras en función de lo que tú has comprado y de lo que compran tus amigos, ¿no? Se transforma la industria cultural porque tus preferencias de acceso a películas de Netflix, por ejemplo, marcan tus preferencias de tu gusto. La música de Spotify se va pareciendo más a la música que te gusta. Y todo eso tiene ventajas, pero también tiene graves contrapesos precisamente en sistemas como el educativo. Muchos de los sistemas de educación se selecciona al alumnado por procesos algorítmicos, a pesar de la discriminación que eso supone, en los procesos de selección de personal, en la investigación policial por la propensión a cometer un delito que también la calcula un algoritmo, el tipo de teléfono puede determinar cuál será tu próximo consumo. Es decir, son un montón de procesos que están en las tareas algorítmicas y que te van diciendo a partir de ahora cuáles serán tus gustos y de qué manera ese algoritmo está decidiendo cuestiones de tu vida, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en las elecciones norteamericanas cuando se destapó que una empresa, una consultora que se llama Cambridge Analytics, fue la que hizo posible un acceso a la información obtenida a través de Facebook y para interferir y para influir en los votantes norteamericanos. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas le das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, estás dispuesto a vivir nuevas experiencias. Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. Y el algoritmo, varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más. Nuestra huella digital es una enorme red de comunicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en Zoom. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. Para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí,
Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador, pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó, de qué manera, debido a quién. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están allá afuera, pero cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones. Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión. Bueno, en ese reportaje se plantean una serie de cuestiones para las que ya ha habido investigación. Por ejemplo, el efecto manipulador del motor de búsqueda, que es una investigación que hicieron Epstein y Robertson, y que llegaron a la conclusión de que Google podría cambiar hasta el 25% de los resultados en las elecciones de diferentes países del mundo. Ese efecto manipulador lo que viene a diagnosticar es un caso de que el efecto de esos algoritmos pasa desapercibido y además no hay posibilidad luego de recuperar esa información, de conseguir saber si hubo manipulación o no, porque los buscadores no dejan huella. Todo esto tiene un enorme impacto sobre la vida social y política de la ciudadanía, y el poder, por tanto, no tiene precedentes, y sin embargo nosotros no conocemos esos procedimientos ni esos procesos a través de los cuales se puede cambiar hasta el resultado de unas elecciones. Y todo ello porque la industria de los datos, en esta cuarta revolución industrial, se ha convertido en una de las industrias más poderosas y de mayor crecimiento para los próximos años. Por ejemplo, tenemos que se puede calcular que hasta los servicios y el valor de los productos de los datos podría alcanzar hasta el 25% del Producto Interior Bruto dentro de la Unión Europea. Y bueno, también que ese proceso interviene, pues, por ejemplo, en las operaciones bursátiles, o cómo las empresas titulares de los mayores bloques de datos o datasets del mundo, como son las GAFAM, es decir, Google, Facebook, Apple, Amazon y Netflix, son empresas que se cotizan ahora mismo entre las más importantes del mundo. Son las mayores y las más ricas empresas del planeta, ¿no? Todo ello porque el simple hecho de un clic en una red social tiene un valor económico, como estamos viendo en este gráfico, y ese valor económico aumenta cada vez que entras en la red y cada vez que aportas más clic y más información sobre tus preferencias. Y Facebook, como otras empresas, ganan muchísimo dinero y obtienen resultados y beneficios muy cuantiosos precisamente por esa política de datos. Sin embargo, el escándalo de Cambridge Analytica está empezando a hacer y a cambiar la situación. Aparte de las empresas de los GAFAM, hay otra serie de empresas que serían las que reciben el beneficio de los datos cuando se ceden a terceros, como son Action, que son empresas que consiguen acaparar los datos de distintas fuentes y cruzarlos para obtener la identidad de las personas y datos muy significativos sobre las personas. Por eso se están produciendo ya cambios en las estrategias de los GAFAM, como por ejemplo este proyecto, que lo que trata es de definir de qué forma se intercambian los datos y que sea de una manera transparente, ¿no? También hay otras opciones que se están implementando en los últimos años, como sería la venta de los datos por parte de los propios usuarios, que anula la estrategia de datos de las grandes empresas tecnológicas. Aquí tenemos dos de estas empresas que permiten la venta directa de datos. Se dice que la venta directa de datos acabaría con el problema y además generaría beneficios para los ciudadanos. Vamos a ocuparnos ahora unos minutos de los algoritmos para entender de qué forma condicionan nuestra vida, son discriminatorios y atentan a la gobernanza, como hemos visto, ¿no? Y tienen prejuicios para las mujeres, prejuicios interculturales y prejuicios también económicos, ¿no? Tenemos la tendencia a creer que un algoritmo es una suerte en nuestra vida porque es absolutamente preciso y exacto, pero sin embargo no es la misión de un algoritmo. Un algoritmo, en realidad, lo que busca es una respuesta satisfactoria, una respuesta que valga. No la única respuesta ni la mejor, sino la que está más próxima y que responde a los patrones que se le han pedido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se plantean alrededor de los algoritmos? Pues que las prácticas, no solamente de los usuarios en los buscadores, sino también las prácticas sociales, incrementan la información con la que pueden decidir estos algoritmos, ¿no?
Bueno, el algoritmo, como decía, es eficaz pero no es preciso. Depende de que sea sistemático, que sea consistente, que lleve en realidad a resultados adecuados, pero sin embargo no garantiza ni la neutralidad ni la imparcialidad. Por ejemplo, un algoritmo es la receta de una tortilla de patatas y todos sabemos que la tortilla de patatas no nos sale igual a todo el mundo. Teóricamente el procedimiento y los ingredientes son los mismos, pero hay una enorme diferencia entre la tortilla de patatas de mamá, una de esas magistrales tortillas de patatas cordobesas casi imposibles de hacer en casa, ¿no? O la de un cocinero principiante, ¿no? Vemos que los ingredientes son los mismos, el procedimiento está definido y el resultado debería ser una tortilla de patatas. Todos sabemos que el resultado no es siempre el mismo. ¿Y eso qué produce? Bueno, pues se produce a partir de los sesgos algorítmicos, ¿no? Este es el multiplicador de Karen Petri, que una científica, una tecnóloga, que quiso determinar de qué forma el simple hecho de que haya muchos hombres en la tecnología aumenta la posibilidad de que los resultados y de que todos los hechos tecnológicos sean fundamentalmente masculinos. Vemos de qué manera se acelera ese proceso cuando hay pocas mujeres y cómo se refuerza el porcentaje y la presencia masculina en la toma de decisiones. Es un modelo matemático que describe ese sexismo y que es un sexismo que tiene impacto precisamente en la toma de decisiones algorítmicas y en cualquier proceso tecnológico. La ausencia de mujeres en la programación o la falta o la escasez de mujeres en la programación en las industrias tecnológicas está creando un futuro tecnológico fundamentalmente masculino. Por ejemplo, los buscadores. Vemos en este buscador cómo introducir unas palabras u otras identifica a un tipo de mujer totalmente distinta. Bueno, pues gran parte del problema se basa en el lenguaje natural. Las bases de datos se basan en palabras utilizadas en nuestro lenguaje habitual, que ya está marcado por el género y que reproducen los propios algorítmicos. Así tenemos que, según la investigación de Caliscan, estadísticamente es más probable que en esos datos las palabras femeninas o los nombres propios de mujer se relacionen con el mundo privado, las tareas domésticas, lo artístico o lo emocional, mientras que lo masculino se asocia con lo profesional, lo científico y el conocimiento. Es decir, toda una tradición cultural, eh, cultural de orden machista, o al menos de un exceso de presencia de los hombres, condiciona todos los aspectos de lo profesional, lo científico y hasta el propio conocimiento, ¿no? El sesgo este de género basado en el lenguaje natural lo podemos ver también en los traductores, de qué manera se traduce una palabra en Internet, teniendo en cuenta cuál es la diferencia que hay en la declinación de género del inglés respecto al español, que son distintos. Pero, sin embargo, el sesgo se mantiene y se traduce habitualmente nurse por enfermera y profesora, en cambio, sí se traduce por teacher, pero también se puede traducir por amante, señora, querida, maestra, profesora o ama de casa. Bueno, una investigación hecha por la Universidad de Copenhague se realizó sobre 3,5 millones de libros publicados en inglés entre 1900 y 2008. Bueno, finalmente el resultado de esa investigación, que fue precisamente hecho a través de un sistema de detección de software, ¿no? Demostraba que los verbos asociados con el cuerpo y con la apariencia es muchísimo más frecuente, 5 veces más frecuente cuando se habla de personas mujeres que de hombres, ¿no? Y como los adjetivos positivos y neutrales relacionados con el cuerpo son mucho más frecuentes en las figuras femeninas que en las masculinas. El problema está en que si el lenguaje que utilizamos para describir a los hombres y las mujeres es diferente en las recomendaciones de los empleados, pues también influye a quién se le ofrece trabajo cuando las empresas usan sistemas de tecnología de inteligencia artificial para clasificar las solicitudes de empleo. De hecho, la inmensa mayoría, todos los portales de empleo, utilizan algoritmos para analizar los currículums. Eso ha ocurrido en empresas como Amazon, que finalmente le ha puesto freno recientemente, pero sigue ocurriendo en todas, hasta tal punto que los resultados de una selección de personal hecha por un algoritmo da como probabilidad más frecuente el hecho de que los 10 primeros currículums sean para varones, incluso en profesiones tradicionalmente femeninas. Así se diagnostica otro
de los conceptos de la investigación sobre el sesgo algorítmico, que sería el techo de cristal algorítmico. Es decir, el mismo techo de cristal que sucede en todos los ámbitos de la vida profesional, se reproduce y se amplifica a causa del algoritmo, ¿no? Es similar a las barreras sociales reales que existen e impide que las personas obtengan la misma experiencia dentro de las redes sociales como Instagram. De hecho, el resultado de esta investigación se simplifica en este gráfico, ¿no? Como para una entrada de un porcentaje de 48% de hombres y un 52% de mujeres, finalmente la transformación es que un 74% de hombres consigan más promoción y más visibilidad en las redes sociales que las mujeres, que solo son el 26%. Bueno, entre las investigaciones del sesgo algorítmico hay muchas y bueno, las de reconocimiento facial y todas las de fotografía también cometen errores, por ejemplo, sobre priorizando la selección de individuos masculinos y también de individuos de color de piel caucásica, es decir, normalmente las personas de otras etnias estarían discriminadas. Hay investigaciones como que en la de AdFeature, que el buscador de Google segmenta la publicidad en función de ese comportamiento de los usuarios, con lo cual tiene, en principio, la intención de beneficiar a los hombres blancos sobre las mujeres o sobre los hombres de color o sobre las personas de color. Ha habido muchos casos de discriminación racial y de discriminación de género asociada a estos procesos de selección. Airbnb, Amazon y otras empresas han tomado conciencia después de que hubiera denuncias y denuncias multimillonarias, ¿no? Pero ¿por qué se produce y por qué se reproduce el algorítmico? El sesgo algorítmico. Bueno, pues precisamente porque además de esos factores tecnológicos está el elemento humano. En la toma de decisiones de la tecnología está sobre todo el hombre blanco. Hay un escaso número de mujeres y hay muy poca diversidad en la programación de los algoritmos. También se produce porque el volumen de información también está sesgado y porque los algoritmos sociales también marcan patrones que también tienen sesgos. Todo eso nos lleva a que ahora el desarrollo de la inteligencia artificial alimentada por algoritmos también sea sexista y racista. De hecho, los patrones de los videojuegos marcan mujeres con estilos de caras, etcétera, dominantemente blancas y de corte caucásico, y en los que prima la belleza y la juventud, ¿no? El aprendizaje automático que están sometiendo los algoritmos para desarrollar la inteligencia artificial lo que hace es automatizar este dato en función de los errores que tenían las bases de datos y de los errores que cometen los algoritmos. Así, en el desarrollo de la inteligencia artificial hacia el deep learning, tenemos que al principio las máquinas simulan el comportamiento y las formas de pensar de las personas humanas y, por ejemplo, quizás el ejemplo más llamativo sean los asistentes de voz, que curiosamente, como su misión es subordinada, tienen voces de mujer, ¿no? Luego, el Machine Learning también, que es el que se encarga, por ejemplo, de lograr que los vehículos sean autónomos, de la personalización de los contenidos, etcétera. Y los algoritmos, por último, se están especializando en el Deep Learning. Es decir, en temas de traducción, en reconocimiento del dialecto, en bots que hablan como humanos sin serlo, etcétera. Y todo esto vuelve a estar marcado por los sesgos algorítmicos. Las tecnologías de la inteligencia artificial que cada vez se desarrollan más, pues están relacionadas pues, eso, con los motores de búsqueda, la visión artificial, el machine learning, etcétera. Todo esto es lo que ahora mismo está en juego por la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como los datos no se han seleccionado con rigurosidad, se han seleccionado sobre todo por empresas privadas, no hay un control sobre si deberían de estar definidos por cuestiones como el género o no, y si se deberían de analizar desde la perspectiva de género para evitar el sexismo y la información de baja utilidad. Porque, ¿cuál sería la información útil para las mujeres? Bueno, pues sería, por ejemplo, que los datos estuvieran desagregados para identificar qué comportamientos y qué beneficios tiene la población femenina respecto a la población masculina. O, por ejemplo, cuál sería un indicador de género, de qué forma el Estado puede garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en los distintos campos de la actividad humana. Eso sería un criterio que deberíamos de aplicar a los algoritmos para ir limitando
los sesgos que actualmente se cometen, ¿no? Y el problema está en que si nosotros no sabemos programar, nos están programando. Es decir, las decisiones sobre estos aspectos están al margen de nuestra propia capacidad. Existen algunas formas de controlar esta situación, que sería, por ejemplo, la privacidad por diseño. De la misma forma que cuando entras en una página web te obliga a aceptar la política de datos y aceptar que sus datos se los apropien, si realmente una página web está bien hecha, debería de respetar la privacidad por diseño, que estuviera centrada en la persona, que permitiera rechazar la política de datos, que permitiera que esos datos quedaran en manos de una empresa solamente si tú lo deseas y por el tiempo que tú lo deseas. Sin embargo, esas decisiones no tienen ninguna visibilidad ni ninguna transparencia. ¿Cómo sería un algoritmo transparente y con calidad de datos? Bueno, pues debería de ser abierto, los datos deberían de ser abiertos, deberías de tener la capacidad para alterarlo si ese algoritmo no está dando la respuesta necesaria y, sobre todo, si hay personas que reclaman porque ha habido una discriminación por el algoritmo. Debe de ser, por tanto, leal y justo, evitar que haya discriminación. Y considerar también las APIs, las aplicaciones de inteligencia de las web que recolectan los datos de unas páginas web a otras, ¿no? Bueno, ahora mismo se está trabajando el tema de la gobernabilidad algorítmica en distintos lugares. La verdad es que los avances empiezan a notarse, pero son muy limitados, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha querido investigar las consecuencias sociales, humanas y económicas de la inteligencia artificial porque, por ejemplo, en Estados Unidos es fácil que se te conceda libertad provisional si estás en prisión simplemente porque el algoritmo diga que sí o que no. Es decir, por tus probabilidades de volver a cometer un delito según los algoritmos sesgados por raza y género que ya hemos visto que se están produciendo. En cuanto al proyecto quizás más potente y más interesante que se está desarrollando en Europa, es el proyecto europeo FAIR, en el que participa la Universidad Pompeu Fabra y que está investigando la discriminación de género en las búsquedas de empleo especialmente, porque los primeros resultados, como yo había dicho antes, solamente aparecen hombres. Desarrolla un algoritmo de búsqueda que elimina o que trata de eliminar el sesgo étnico, el de género, el de edad, etcétera, ¿no? Esos indicadores definen esos sesgos y tratan de insertar en el software de un buscador o otras utilidades del Big Data, de manera que sin afectar a los resultados en general, corrige el sesgo. Es decir, es algo así, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos de género? ¿Cuáles son los sesgos de presentación? Los sesgos de confirmación, el filtro burbuja, los elementos estadísticos, culturales y cognitivos, de manera que todo esto corrija el algoritmo que ya aplican desde un buscador hasta cualquier desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, como hemos visto, el código es político. Al final es necesario que haya una supervisión humana sobre los resultados de los algoritmos, que se respete la diversidad, que se eliminen los sesgos ya en la propia compra de datos y en las bases de datos para ir limitando el efecto de esta discriminación que se está produciendo, ¿no? Que se exija cuando se compran datos que la administración los está comprando a las empresas privadas, que esos datos no vengan ya con sesgos, que haya técnicas específicas para limitar la discriminación, que haya una transparencia en las políticas de privacidad de las páginas web y de los desarrollos de la inteligencia artificial, que de alguna forma tengamos una capacidad de analizar qué es lo que realmente están haciendo los algoritmos para evitar que los sesgos se sigan amplificando. También hay algunos de los mecanismos que se están desarrollando, por ejemplo, por la Coalición por una Internet Justa y Equitativa, que habla precisamente de que estos mecanismos son imprescindibles para mejorar nuestros modelos de gobernanza, para que, por ejemplo, las elecciones políticas sean mucho más transparentes y no puedan ser alterables a través de algoritmos. O también habla del impacto que tiene la política de datos norteamericana sobre todos los datos. Precisamente este pasado mes de julio, la justicia europea ha anulado los principios de intercambio de datos que se producían entre los datos obtenidos en Europa a través de portales y páginas norteamericanas y porque se regían por la política norteamericana en vez de por la política europea. Al final se ha anulado ese escudo de protección de los datos de la Unión Europea
para que las empresas norteamericanas no tengan los mismos derechos sin respetar el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero a pesar de este avance, que es un avance muy importante y muy reciente, sin embargo, la justicia europea sigue respaldando ese sistema general de privacidad de los datos europeos con terceros países. Es decir, que aquí todavía queda batalla por llevar a cabo, ¿no? Tenemos también el Manifiesto por la Justicia Digital, que habla de la necesidad de que las estructuras democráticas de gobernanza estén en la propia esfera digital, porque precisamente uno de los problemas que tenemos es de quién es la web, quién manda en ella. Hay pocas oportunidades y se ha hecho poco, quizás el país más desarrollado y más avanzado en este campo sea precisamente Francia, que aprobó en 2016 esa ley de República Digital que permite, permite la protección mayor a la privacidad, la lealtad a las plataformas con la información de los consumidores, que sean más honestas, la apertura de los datos, permite el derecho a la conexión a Internet, el derecho al olvido, la herencia digital, es decir, un montón de cuestiones que ahora tienen una importancia creciente. Y quizás la novedad más importante es que hace y obliga a que todas las empresas y todos los algoritmos sean auditables. Es decir, cualquier persona que tenga una reclamación o se vea afectada por la decisión de un algoritmo puede conocer de qué forma se ha tomado esa decisión y de qué forma ha operado el algoritmo y si ha habido discriminación por género, por ingresos, por etnia o por cualquier otro motivo, ¿no? Al final, la cuestión para todo esto es si nosotros nos programamos, nos programan. Es imprescindible la formación, el desarrollo de mayores capacidades, el pensamiento computacional y la capacidad para programar dentro de la educación y dentro de la comunicación en el siglo XXI si queremos atajar nuevas formas de manipulación y nuevas formas de control de la sociedad, nuevas formas de toma de decisiones al margen de los intereses de las personas. Muchas gracias por todo.